Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. Con algún cuidado, ¿no? Porque en algún momento también hemos sido críticos respecto de los resultados que arrojó a algún otro ranking que no ubicaba de manera considerable y tal vez con otros parámetros de medición a la universidad. Por eso me parece que conviene ser algo cuidadoso sin ser prejuicioso, ¿no? Porque seguramente en la evaluación, en los datos que se contienen para ubicar a una universidad mejor que otra, se tienen también en cuenta determinados parámetros que por supuesto tienen que ver con el desarrollo de la actividad de cada una de las organizaciones que miden estas situaciones. Uh-huh. Sí. Hay que ver si se enfocan más en la cuestión de la ciencia, de la investigación científica, que muchos rankings por ahí se enfocan hacia ese lado. Algunos otros rankings se enfocan más a tratar de evaluar, de medir la calidad de la educación, por ejemplo, relación docente-alumno, cantidad de relación docente-alumno. Hay que ver cómo se mide. Hay ranking para todos los gustos. Todas las semanas, todos los meses hay algún ranking nuevo universitario. Sí. Bueno, vamos a hablar respecto de esta situación, cómo se ha tomado este resultado interesante, importante, que, bueno, arroja un dato muy favorable para la UNC. Vamos a hablar con una de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso el secretario general, el ingeniero Roberto Terzariol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Luis? Muy bien, en principio está hecho el planteo, ¿no? ¿Cómo han observado dentro de la universidad este importante resultado? Nosotros tomábamos un poco con pinzas, entre comillas, porque en algún momento también algunos otros resultados que no fueron beneficiosos resultaron de un ranking cuestionado y criticado por parte de la misma universidad, ¿no? Bueno, en realidad no es la universidad la que critica o no. Son las autoridades del momento. Sí, por supuesto. Digamos, no es una cosa permanente. Inclusive este ranking en el cual está haciendo referencia ahora usted, es un ranking que ya ha estado la Universidad Nacional de Córdoba rankeada, digamos, en este sistema, y por una decisión en su momento de las autoridades no se siguió mandando datos y por lo tanto no se siguió avanzando en el ranking ese. Los rankings como todo, no son ni buenos ni malos, son simplemente una medida de algunas variables, como bien decían ustedes recién, son tenidas en cuenta y otras no son tenidas en cuenta, otros rankings toman otras medidas. Los rankings también tienen un valor de seriedad diferente uno y otro. No coincido con recién decían aparentemente que surgía un ranking cada semana, no es cierto, digamos. Hay rankings a los cuales ustedes pueden asociarse o no, una decisión, digamos, de la universidad, o asociarse a todos y cuantos haya en el mundo. Creo que habría que rankear en la mayor cantidad de rankings posible, que miran muchas cosas diferentes, y no tomar esto como una competencia, que si soy mejor, que si soy peor, que si estoy arriba, que si estoy abajo. Yo creo que es una evaluación. Y la evaluación de alguna manera nos sirve para mirarnos a nosotros mismos. Lo peor que podemos hacer es esconder nuestros números para no verlos. Claro. Porque en definitiva, aunque si somos buenos, sería bueno que mejoráramos, y si somos malos, sería muy bueno que mejoráramos mucho más. Y lo mejor para saber si somos buenos o malos es que nos miremos primero nosotros mismos y segundo que nos miren los de afuera. Por lo tanto, creo que la peor de las soluciones a todo esto es no rankear. De última, después podremos ver si ese ranking nos interesa la forma que ha sido evaluado, porque ha tenido en cuenta a lo mejor la investigación, ha tenido en cuenta las publicaciones. Evidentemente los países centrales tienen más posibilidades de publicaciones que los países periféricos, por lo tanto tienen tendencia a tener mejores puntajes, etcétera. Pero no tiene que convertirse esto en una sumatoria de excusas, sino simplemente decir, hemos logrado esto, estamos en el punto 20, 30, 100, el que estuviéramos. Me gustaría que la próxima vez estuviéramos en el 90, o estuviéramos en el 70, o estuviéramos en el 50 de este ranking, o de algún otro. Vuelvo a repetir, esconderse y no querer mirarse al espejo no es la mejor solución. Roberto, Javier Cámara te saluda, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Hace un par de años atrás hubo una polémica en torno al ranking QS, creo que es que se hace en Gran Bretaña.
Las autoridades universitarias de entonces argumentaron que la UNC no figuraba simplemente porque no había dispuesto a pagar los $30.000 que esta organización que hacía el ranking exigía a las universidades para justamente ser evaluadas. ¿Esto ha cambiado? ¿Están pagando ahora ese dinero para sumar? Bien. Justamente no estamos en el ranking QS nosotros porque no se ha pagado directamente. Este es simplemente un ranking en el cual nos piden una serie de datos, nosotros se los enviamos y lo publicamos, digamos, y en base a eso hacen un escalafón. Incluso más, figuran 2 universidades de Argentina, no porque sean las mejores de Argentina, sino simplemente porque son las que han enviado datos. Claro. La UBA seguramente si enviara datos tendría un ranking posiblemente mejor que el nuestro. Yo creo que en ese aspecto ha sido estratégicamente muy inteligente la postura de la gestión actual, en el sentido de hacer este convenio con la UBA, de modo tal de tener un consorcio de universidades que seguramente potenciando las ventajas de ellas y las ventajas nuestras, terminen dando una posición de ranqueo mejor. Pero simplemente, vuelvo a repetir, es para vernos, ¿no? Y yo coincido con lo que se hizo anteriormente, o sea, pagar, digamos, para obtener una posición determinada, creo que no es lo correcto, porque volveríamos al caso de escondernos o mentirnos el resultado para ver si somos mejores. Claro. Yo creo que tenemos que presentarnos en donde podamos presentarnos y que nos garantice cierta transparencia. Evidentemente, coincido, como le dije lo que decían ustedes antes, cada institución que ranquea tiene parámetros o estándares diferentes. A algunos les interesa ver más cuál es la vinculación con el medio, a otros les interesa ver más la vinculación social, otro la transferencia tecnológica, otro las publicaciones, etcétera. Son diferentes ranqueos. Y cuanto más tengamos, posiblemente sean mejor. Y más allá de servir para ubicar, para las universidades sepan en qué posición están, ¿le sirve a otro sector de la sociedad? Digo, ¿le sirve a, no sé, a alguna empresa a la hora de decidir a quién contratar? Si viene de una universidad que está en un mejor ranking, por ahí decide por esa, no sé, ¿le sirve al Estado, no sé, en otros países la gente que por ahí se hace más fundaciones que apoyan con dinero a las universidades para definir, digamos, el apoyo financiero? ¿Tiene otras utilidades más allá de la cuestión para la propia universidad? Digo, los alumnos también podrían definir su dónde estudiar a partir de un ranking. No sé si se ocurre acá, pero a lo mejor en otro país sí. Si hubiera hubiera muchos rankings, si tuvieran en cuenta muchos aspectos, y entonces uno pudiera valorar la calificación de esta universidad en tal aspecto, que es el que me interesa a mí. Por ejemplo, yo quiero ser un investigador en ciencias sociales, y hay algún ranking que califica específicamente esos tipos de ítems, evidentemente voy a elegir las universidades mejor rankeadas en ese ítem, si fuera estudiante. Si fuera industrial, a lo mejor me interesaría saber justamente cuál es la universidad que más ha tenido desarrollos tecnológicos vinculados, digamos, con tal tipo de industria, y entonces a lo mejor me interesaría asociarme en algún proyecto de investigación y desarrollo con esa universidad que tiene mejor ranking en esos puntos. En el caso de las instituciones de fomento a la investigación o al desarrollo, en nuestro país normalmente el fuerte, no hay una tradición muy importante de la industria apoyando ese tipo de tareas, por lo tanto el fuerte que llega de dinero a las universidades proviene del Estado, y el Estado hace otro tipo de valoración, no precisamente con el ranking, por lo tanto no sería de gran trascendencia. Pero sí podría ser a nivel de los estudiantes, si tuvieran la conciencia de qué se está midiendo en cada uno de los casos, y a lo mejor con vinculaciones sociales o industriales. En líneas generales, Roberto, usted tiene bastante más experiencia en el ámbito universitario. Se observa mucha presencia de universidades del Brasil, particularmente, es destacada la Universidad Estatal de Campiñas como la primera, desplazando a la Universidad de Sao Paulo. También hay universidades de Chile que figuran en puestos importantes, pero no tantas universidades de México, por ejemplo. ¿Esta lectura ustedes la han hecho dentro del ámbito de la UNC? Sí, puede darse a dos fenómenos. Ajá. El primer fenómeno sea que no hayan enviado datos, como le vuelvo a repetir, la UBA no lo hizo en esta oportunidad, no hayan enviado datos para ser evaluados, con lo cual no significa que no estén punteados, sino que no están en ese lugar.
Y cuando ha habido desplazamiento, es decir, que estaban en una posición y ahora otra universidad de la misma región ocupa ese lugar y han quedado las dos, evidentemente denota alguna mejora. Es decir, la mejora puede darse por dos casos. Uno, por mejorar en general globalmente la universidad, o hay veces que hay universidades que aprenden a mejorar los puntos que más valoran. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí. Es decir, si yo sé que en el ranking tal más valoran tal tipo de vinculación con la industria, entonces ahora yo en el próximo ranking presento mucho más convenios con la industria, mucha más transferencia con la industria, voy a tener mejor ranking, porque a mí me interesó mejorar en esa área. Entonces, mejor ha pasado eso. No es que la Universidad de Campinas sea extremadamente mejor que la Universidad de San Pablo, o que la UNAM de México, o Monterrey de México. Yo creo que son cosas que van valorando. Por eso le digo que los rankings no es que haya que tomarlos con pinzas, sino que hay que saber, digamos, qué están calificando en cada caso, como para saber qué es lo que yo quiero conocer de esa universidad. Roberto, hoy sale publicado una larga entrevista en La Nación al nuevo ministro de Educación de La Nación, justamente. Y el título me imagino que le debe interesar mucho porque usted fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, de facultad que todos conocemos como la Facultad de Ingeniería aquí en la UNC. Finocchiaro dice que hay que formar menos abogados y más ingenieros. ¿Cómo se hace eso en un país? Nosotros lo intentamos y es bastante difícil. Yo no sé si hay que formar menos abogados. Sí creo que por la necesidad de desarrollo del país habrá que formar más ingenieros. Cuando fui decano logramos mejorar la cantidad de gente que se recibía de dos maneras: aumentando el ingreso, ¿no es cierto? Entonces uno levanta la curva digamos, levanta la ordenada de origen, digamos, de la curva de desgranamiento, y por lo tanto lo que obtiene al final va a ser un poco más grande. Se mejoró algo en la curva justamente de degradación, en la curva de desgranamiento que hay a lo largo de la carrera. Se trabajó, digamos, incesantemente con docentes, con mejoramiento de laboratorios, en aulas y demás, para que disminuyera. No fue significativo esa mejora, pero se mejoró un poco. Y finalmente se logró una mejora mayor con lo que se llamaron los planes Delta G, que eran planes de mejora, digamos, de una especie de bono a los alumnos que tuvieran atrasos muy importantes en su carrera, que ya estuvieran a punto de abandonar, y etcétera. Se hacían el esfuerzo de recibirse en un año, se les daba un bono de 25.000 pesos, me acuerdo en esos años, para recibir. Son todas las medidas que se fueron tomando. Después hubo planes de mejoramiento en la calidad de los docentes, en la dedicación de los docentes, que se llamaron PROMEI, Programa de Mejoramiento de Ingeniería, y con todo eso a nivel nacional se logró una mejora, pero evidentemente no fue suficiente. Pero yo no creo que la mejora de esto sea a condición de que la Facultad de Abogacía tenga menos estudiantes o se reciba menos abogados. Creo que posiblemente hagan falta tanto abogados como arquitectos como ingenieros. Está todo previsto para la apertura del segundo semestre y la continuidad de las actividades que están programadas dentro del ámbito de la UNC. 6 años. ¿Colegios preuniversitarios, Montserrat y Manuel Belgrano, no van a tener dificultades en el desarrollo de sus actividades curriculares? Tal como hablamos la semana pasada, creo que no, porque ya se ha logrado el convenio colectivo de trabajo, el acuerdo paritario para el aumento salarial, que era uno de los puntos que se cuestionaban en ese momento. Han sido bien recibidos por todas las entidades sindicales, y no quedaría los temas para que merita un paro o una asamblea. Por tanto, creo que no habría problema para comenzar con las actividades. Bueno, como siempre, le agradecemos su amabilidad de atendernos los días sábados a la mañana. Roberto Terzariol, secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien, muchas gracias. Chao. Buenos días. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.